Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 50 tenemos como invitado al escritor Juan Eduardo Mateos Flores. Su trabajo periodístico ha sido publicado desde el Notiver hasta el Washington Post. Su primer libro es de crónica, Reguero de Cadáveres, publicado por la editorial Los Libros del Perro en 2021, y habla sobre la violencia en el puerto de Veracruz. Actualmente trabaja en dos proyectos: Aquí perreaba tu mamá, aquí conoció a tu papá, crónicas sobre el reggaetón jarocho, el cual mereció el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en 2022. Y hablemos de ellos como si estuvieran muertos, un libro de cuentos que mereció también el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en el 2024. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Nos encontramos desde Casa Agustín Lara, nada más y nada menos que con el invitado de hoy. Estamos celebrando ya 50 capítulos y tenemos un gran invitado, nuestro amigo y escritor Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a Casa Museo Agustín por el espacio. Sí, la verdad que se han portado excelentemente bien, el espacio, la atención, lo que necesitamos. Y bueno, ahí es una casa que tiene muchísima historia, de mucho valor para Veracruz. Y bueno, hoy nos tocó grabar podcast. Llegamos a ti, Juan, platicamos previo al podcast, por esta parte de, decías tú, tu nombre, tu bio en redes, reportero del crimen, que de inicio se oye así como que intenso. ¿Cómo es que pasa ahí? ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué reportero del crimen? Pues en realidad tiene que ver más con una amistad, porque hay una amiga y colega periodista que se llama Daniela Arrea, y ella en su bio de Twitter, cuando nos empezamos a seguir ya hace mucho tiempo, ella tenía en su bio reportar el crimen y del amor. Entonces me gustó cómo sonaba, además que compartíamos muchas lecturas sobre periodismo y crimen, y como pues también era el tema que empezaba a inundar los periódicos en el país. En aquel tiempo, pues estoy hablando de 2009, ¿no? Okay. Entonces realmente, pues no es como que no hubiera violencia antes, pero digamos que Un no... parteaguas ahí en esas fechas, ¿no? Exactamente, sí, como que se empezaba a configurar otras cosas. Entonces yo me lo puse en Instagram y realmente nunca creí que terminara pues siendo una especie de marca, porque justo luego hay gente que no se sabe tu nombre y te ubica por tu bio de Instagram o de Twitter o de TikTok ahora, ¿no? Oye, Juan, nosotros llegamos a ti por amigos en común, de repente empezaste a aparecer en redes, y el trabajo por el que nosotros te encontramos es Reguero de Cadáveres. Uh-huh. Entonces yo dije, ¿de qué se trata? Y entonces llegamos ahí y bueno, pasado el tiempo, después de estar siguiéndote, te contactamos. Y hablaba sobre esta época donde en 2009 se empieza a haber muchos acontecimientos locales. Y creo que ahí es donde a mí me atrapa lo que tú haces, ¿no? En aquel entonces, Juan, o sea, ¿tú pensabas hacer eso? ¿Estabas como periodista? ¿Cubrías nota? ¿Cómo es que llegas ahí? En realidad, como muchos de mi generación antes de la llegada de todo esto, pues mi sueño era pues derrotar la corrupción con los textos. Creo que yo al empezar a hacer periodismo fue con eso, o sea, como con esa motivación. Luego, bueno, yo no conocía el género de la crónica, ya luego me voy adentrando más a eso, y mi interés, más que por la nota diaria y todo, fue por las historias, ¿no? Entonces, en un principio, ese fue mi interés, o sea, como que se fue amoldando, y ya luego con el tiempo, pues empezó a suceder todo lo que sucedía con más intensidad, y pues uno terminó cubriendo pues temas de desapariciones, muertes, ¿no? Y también un poco por el contexto de donde yo venía, ¿no? Que era pues la zona norte del puerto de Veracruz. Es importante decir eso, ¿eh? Como lo platicábamos hace rato, ¿no? De esta
diferenciación en el imaginario de la ciudad, de que la gente del sur es la buena y la gente del norte es la mala y la precaria. Como que un poco desde ahí ver que lo que aparecía en los medios o en los periódicos, pues no era, pues de algún cierto, no estaba Era propio de como, de ajá, alguna zona, como ¿no? que era por encima nada más. Sí. Entonces, pues mi adolescencia prácticamente fue esta transición, ¿no? De la llegada de, pues, de cierta marca, ¿no? Ahora que le llaman los cárteles, ¿no? Y cómo se transforma el espacio público, ¿no? Y la gente con la que yo, pues, convivía jugando fútbol, ¿no? Y de repente, pues, como que todo esto fue, pues, pues de algún cierto modo nutriéndome. Entonces, pues, la llegada de uno llega a la universidad y encuentra como ciertas respuestas, o no respuestas, pero sí textos que te hacen preguntarte muchas cosas, ¿no? Pero como tal, yo no dije, ay, voy a escribir un libro de Quiero ahí, ¿no? violencia. No, simplemente que un día, al paso de los años, después de, pues, como aprendiz de periodista, como alguien que estudió comunicación interesado en el periodismo, y como alguien que vivió la zona norte, sus luces y sus sombras, ahí fue que se empezó a reconfigurar el libro, cuando un día yo veo todo lo que había escrito y todo lo que no había podido publicar por, pues, seguridad, ¿no? Y porque también los medios no se iban a arriesgar a publicar ciertas informaciones. Entonces, también como pensando no por la censura, sino más bien de que, pues, como lo hemos visto a lo largo del, pues, del tiempo, que los periodistas valientes pues han terminado, pues, en el cementerio, ¿no? O no sabemos nada de ellos. Sí. Entonces, pues un poco por ahí, más que nada, fue gestándose el libro poco a poco. No fue como que yo lo haya pensado y dije, voy a hacer un libro sobre esto, sino más bien como que todos mis intereses terminaron convergiendo y bueno, el libro terminó pues saliendo al final de cuentas. Quiero extraer la frase que dijiste en el imaginario popular. Platicamos previo al podcast, ¿por qué? Porque para nosotros es significativo, digo, ya lo dije al inicio, capítulo 50, y me puede emocionar, me puede llenar de gusto saber que hay personas como tú, capaces en todos los aspectos, preparadas, y lo que lo dijiste es claramente, o sea, se tiene una idea. Digo, en el lenguaje del meme y de la burla, bueno, no hay ningún problema, todos nos reímos, ¿no? Que en Veracruz es esto y que ya hace, no es ningún problema. Pero las pequeñas, las generaciones que vienen, los pequeños, yo que estoy de cara a los grupos, tienen esas ideas que en la zona norte de Veracruz, localmente Veracruz, o sea, las lomas, dicen las lomas lejos de Veracruz, y la zona sur, o sea, son mundos. Así como hasta ponen que allá se sufre de todo y acá no hay nada, ¿no? Entonces, que tú vengas, y no solamente con comentarios locales de vecinos, amigos, conocidos, sino con trabajo periodístico, y plasmes lo que realmente fue y lo pongas ahí, pues eso debería de ser visto y entendido de esa manera, ¿no? Y no crear esa imagen, en la zona sur todo lo mejor y en la zona norte lo peor, ¿no? Cuando no es así. Juan sigue creciendo en esta línea. ¿En qué momento, siempre les pregunto eso a los educreativos, en qué momento tú haces clic con la escritura, con esta parte de, o cuando te das cuenta que las letras te atraen, o cómo es, en la casa hay, tú encuentras un libro, cómo empieza a hacer clic tu vida ahí? Pues fíjate que como tal, o sea, en mi casa, pues no hubo nunca una biblioteca, ¿no? Eso creo que sí es importante, pero mis padres, sí, debo decir, ambos sí cursaron la universidad, ¿no? Son pues los primeros, las primeras personas de su familia que terminan teniendo una La carrera. educación superior. ¿Sí? Y tenían pues esta idea, ¿no? De que la cultura, como este contexto de que la cultura es buena, los libros son buenos, si tú lees vas a ser mejor persona, como estas ideas preconcebidas que se tienen alrededor de todo esto.
Entonces, pues digamos que por lo menos no hubo esa cuestión de si lees no estás haciendo nada, ¿no? Que generalmente es lo que muchos padres hacen, ¿no? De que piensan que todo lo que tiene que ver con las artes, pues te estás pues rascando, ¿no? Los tanates. Y a veces puede ser un poco Haz algo de cierto, provecho, ¿no? pero, ajá, pero al final de cuentas, pues el arte en general tiene pues sus muy buenas ventajas, ¿no? Y yo creo que más que nada yo llegué a esto por el rap, porque habían muchos raperos que citaban autores literarios, ¿no? Uno de ellos fue un peruano que citaba a César Vallejo y de repente fue gracioso porque en una clase de literatura del bachillerato ahí venía el poema que Ese sacaba, poema. que extraía. Entonces yo decía, yo he escuchado esto antes, ¿no? Y me acuerdo que decía, no obstante las construidas hierbas, las legumbres ardientes, las plantas industriales. Entonces es un poema que se llama Invierno en la batalla de Teruel. Y yo dije, eso yo lo he escuchado, pero no sé en dónde. Entonces, pues como yo ponía entre rap y reggaetón en la casa, bueno, en mis Walkman o MP3 en aquel Ok, entonces, sí, todavía, todavía. este, pues ahí empezó, ¿no? Y el internet, que fue muy importante, sí, como sí fui criado en zona norte, pero pues dentro de la zona norte, pues uno también tiene privilegios, ¿no? Y una de estas cosas fue tener internet. Ok. Y eran los tiempos en el que pues tener internet te conectabas al teléfono Sí, sí, y sí. tenías Lo que recuerdo. esperar unos minutos Que te diera pitido, ¿no? para que te diera el pitido para tener internet. Entonces habían páginas en internet sobre a media voz y todo, o sea, como que empecé a como a buscar en la poesía, ahí fui conociendo por la pura curiosidad y obviamente pues que uno tiene ese espacio, ¿no? De esparcimiento. Y en casa pues sí habían como estos libros de tesoros de la juventud y cosillas, que la cabaña del tío Tom, y cosillas así. Y incluso la hojarasca tenía mi mamá por ahí. Y como que ahí me fui metiendo poco a poco, y principalmente con los latinoamericanos, ¿no? García Márquez, Cortázar, que son como los autores que tienen de algún cierto modo u otro más prensa, ¿no? Con Sí. todo esto del boom Dentro de la que cultura pop son los que claro, más sí, sí, nombran. sí. Entonces, pues por ahí se fue configurando el interés por la literatura, pero ya fue, pues ya casi entrando a la universidad, ¿no? Ya fue casi, ya en el bachillerato, por decirlo así. ¿Tú pensabas hacer otra cosa? Es decir, dentro de estas ideas que nosotros crecemos, no sé, como chico, como adolescente, previo, decías, yo quiero hacer esto. Sí, pues me gustaba mucho la historia y sí quería como que tenía el interés de ser historiador. O sea, Ok, como que ese siempre fue bueno, el primer sueño siempre fue ser futbolista, que ok. en el barrio todo el mundo tiene. Y ya luego, pues uno se da cuenta que, pues tienes que tener recomendaciones, pagar dinero, ¿no? Ya Sí. desde tercera división se ve, pues esto, ¿no? Que pues tiene al fútbol mexicano, pues en la mediocridad. Pero pues yo creo que ni era tanto, porque tampoco me aferré tanto al sueño, pero sí, digamos que ser historiador o sociólogo, me acuerdo que ¿Qué es lo que querías? ajá, que como que lo tenía por ahí. En casa pues no había pues ya dinero, además mamá estaba enferma, entonces no había para mandarme fuera, o sea, no había dinero, entonces lo más cercano a eso pues era comunicación y pues el trato fue que si las cosas mejoraban en casa, pues que intentar ahí en comunicación y que si no quedaba en la UV, pues que me pusiera a estudiar un idioma o algo y a lo mejor más adelante si la fortuna familiar sonreía, pues ya entonces mandarme a estudiar por allá, pero más que nada fue así como entre historia, ciencia política, sociología, eran como mis intereses ya al final en el bachillerato. ¿Y tu entorno qué te decía? Siempre les pregunto esto porque los que están de cara al arte, eh, ¿qué vas a hacer? No, pues quiero ser músico, pero algo de provecho. No que quieres, no quiero pintar, no, pero eso no te deja algo ¿qué te decían? Pues lo normal de que eso no dejaba dinero, pero pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi madre, pues tenía como esta herida de que nunca
de que no le permitieron estudiar psicología, ¿no? Ok. Entonces yo creo que en el fondo, pues si eso quieres, hijo, pues, pero pues en estos momentos no lo puedo costear, ¿no? Pero pues mira, o sea, te puedo dar esta opción, ¿no? Y pues uno también tiene que aprender a tomar las opciones que tiene y ver si más adelante, pues ya tomar otras, ¿no? Al final de cuentas. Y en el caso de mi padre, pues como era abogado, también era como, él sí fue como más tajante, pero él nunca me dijo, tienes que ser abogado, era como más pasivo-agresiva su reacción, pero al final de cuentas, cuando terminé estudiando, pues terminó pues por apoyar. Ya al final, pero sí, le costó como más trabajo, pero sí, no, o sea, pues pagaba las colegiaturas, me daba para libros, entonces, en ese sentido, pues sí, así como que digas qué bloqueo, qué difícil fue, pues no, o sea, tampoco voy Claro. a negar. Y también es que pues uno tampoco como no tiene referencias, tampoco sabes también navegar solo, ¿no? O sea, Sí, pues no tenía pues incluso como amigos, muchos que tenían que ver con eso, o que te exacto. explicara cómo funcionaran Ah, los claro. procesos, Nada. ¿no? Y en el caso pues de la literatura, mucho que menos, hasta que pues Fernanda Melchor, que es una gran escritora, que que generalmente los más grandes siempre te bloquean o te ponen el pie, ¿no? Pero en el caso de Fernanda nunca hubo pues eso. Y siempre pues me aconsejó bien y hasta la fecha, cuando a veces me aconseja, pues yo la escucho ¿Cómo la porque conociste a ella? pues en una conferencia de la Facultad de Comunicación Ok, me llamó mucho la atención porque ella trabajaba para El Universo, que era el periódico de la UB. ok. Y entonces en una declaración dijo que al universo le faltaba ser más universal. Entonces se me hizo muy elegante que ella criticara su propio trabajo y diera como ese tipo de punzadas, que obviamente hay que ser como muy Sí. avesado para entender las pedradas, ¿no? Entonces le agregué a Facebook cuando ella tenía Facebook y le escribí y ya le dije que pues había investigado sobre ella y que me gustaba lo que hacía y que yo también tenía como ese interés y un día me invitó a su casa a echar el porro. En ese entonces pues yo todavía pues me echaba, pues estaba más morro, me gustaba el gallo y así. Y así fue como nos conocimos. En ese momento, pues todavía Fernanda no era la persona reconocida que soy, Ok. ni tenía todos los premios y todas esas cosas, pero ya tenía, o sea, ya era alguien, o sea, ya conocían su trabajo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Pero fíjate que la importancia, voy a utilizar la palabra, no sé si sea correcta, de los mentores, porque de alguna otra forma ella funcionó como eso, ¿no? Fue esa su función. En capítulos pasados platicamos con un poeta y él decía que un maestro en clase lanzó un poema y él dijo, ¿qué es eso? Investigó y él se Mm. dedica a eso, ¿no? En otros con maestros de danza que llegan a su casa y de repente prenden la televisión, chicos, y ven el cascanueces, ¿qué es eso? No empiezan a investigar y a buscar, ¿no? Hay un clic ahí. Qué importante que tú lo puedas compartir así, porque en esta parte del arte, llámese música, de cualquiera de sus expresiones, la escritura, literatura, siempre hay un pequeño, es complicado entrar a los grupos, demasiado complicado, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, no, yo soy músico de conservatorio, Ah, no, claro, yo sí. soy son jarocho, de la tradición, o sea, de que ando en chanclas. O sea, no, pero si tú traes tenis no puedes ser son jarocho, ¿no? No, yo soy cumbia, Claro, yo claro. soy rock. Entonces, como que meterte a ese mundo como que te hacen así, ¿no? Sí, Entonces tú claro. encuentras cabida ahí y dices, pues de aquí voy a aprender, ¿no? Sí, y solo ahí porque, como bien dices, cuando yo llego, digamos, a las salas de lectura del IBEC y todas esas cosas, lo controlaban pues gente pues muy mayor que tenía una idea de la literatura pues que se entiende, ¿no? Que estaba anclada a cierta época, ¿no? Como la literatura mayor y los grandes autores y todo esto. Y pues que los clásicos, que obviamente que son muy importantes, pero a veces no todos venimos de un contexto completamente, digamos, para poder
tener la atención de leerte el Quijote en español antiguo, ¿no? Y quien diga que sin un previo bagaje lo entiende a la perfección está mintiendo, porque pues para empezar, pues ni siquiera se utilizaban las H, se utilizaban las Fs, ¿no? Ya desde ahí, o sea, hay como ciertas cosas que dices, ¿qué onda con eso, no? Por eso yo sí soy como muy en contra de que a fuerza en la secundaria, en el bachillerato, tienes que leer el Mío Cid y que Sí, si como que no, están no. establecidas las Cuando ideas, hay ¿no? muchos autores que Claro. pueden acercarte a la literatura, porque no todos vamos a leer con la profundidad de pues que leen los que estudian literatura, ¿no? Que ya es otro canal ahí. Hay gente que pues lee porque se entretiene, ¿no? Y está bien, o sea, no, yo no le veo mal. Y tampoco esto te tiene como que poner en un pedestal. Y sí, esas cosas uno se da cuenta cuando llega a esos mundillos. Y bueno, o sea, sí es muy importante tener esos aliados porque creo que de las frustraciones que yo siempre llegué a tener, Fernanda siempre era como, ya manito, o sea, ni te berrinches o ni te lo tomes personal, así son, o sea, Pero, mejor chambéale, ¿no? O sea, como que esa siempre fue su recomendación, no le prestes tanta atención a eso, ¿no? Y hace poco leí en una Letras Libres, en un ensayo, me parece, creo que era sobre Emily Dickinson, ¿no? Y de la gente que se ponía a ver lo que decían de ella, ¿no? Y dice, no, es que eso quita tiempo para leer a los clásicos, decía en una respuesta, ¿no? Y sí, es que si pierdes mucho tiempo como en el mundillo y todas esas cosas, pues no te pones a trabajar. En tu obra, que es realmente lo único que tiene el autor para, o sea, lo que habla por ti es tu obra, ¿no? No, así es. no si te llevas con Octavio Paz, o si le trabajaste, o si en algún momento le diste la mano a Kurt Vonnegut, eso no habla por ti, o sea, lo Me que habla, comentó la publicación, ¿no? exactamente, lo que habla por ti es lo que estás haciendo. Pero es complicado, Juan. Tomo el ejemplo del IBEC, ahora Segber, porque si no nos andan linchando. En capítulos pasados, Bruno de la Cuenca, decía, ¿no? Que él en esta historia de vida de querer allegarse a la música, haberle cumplido a todos, mamá, ya soy lo que tú querías, papá, pero yo quiero hacer música. Encuentra la jarana y quiere llegar a esta parte de, oigan, muéstrenme. Y hacía preguntas concretas sobre cómo es. Y las contestaciones eran, pues, es que yo aprendí solo. O sea, no sé, o sea, es así nada más. Y entonces él se daba cuenta como que le Claro. ponían un alto, ¿no? Y se dio cuenta que dentro de esta, pues, que hay una dinámica en la cual es un círculo, ¿no? Que se protege. Y te estoy hablando de la música, ¿no? Sí. Tú ya nos diste pinceladas de lo que pasa en esta parte No, de la pues yo creo literatura. que el NES en general, el mundo del arte y como dice Elena Ferrante, la masa de los cultos, este, siempre, o sea, no te dicen las cosas al chile, ni te lo dicen en tu cara si tienen un problema contigo, o sea, como que le dan mil vueltas al asunto o buscan que si tienen una posición de poder, buscan de algún modo u otro meterte el pie, o sea, por eso esta idea de que leer te hace mejor persona es una mentira. O sea, hay mucha gente horrible que incluso tiene puestos y tiene la indumentaria de la vaca sagrada, de, ay, el gran autor o el gran no sé qué, Sí, sí. y son una porquería de personas, digo, que no tiene nada que ver con o sea, con la relación de lo que estás creando, Ujú. pero vaya, también creo que si le vamos quitando este halo de misticismo a los autores y encontramos que es gente que pues es muy deprimente incluso también en las vidas porque a veces también pues si de repente crees en algo en lo que nadie cree y lo vemos, o sea, a nivel pues cultural, ¿no? O sea, realmente todo mundo dice que el arte y que no sé qué, pero luego ni quieren pagar por él. Entonces, Sí, ahí es claro. cuando uno tiene que andar buscando las becas y estas cosas. Digo,
Y no tiene nada que ver con que seas bueno o malo. O sea, porque hay gente muy buena que pues tiene que dar clases, tiene que hacer campechanearle porque precisamente la gente que tiene que consumir el arte, que es en este caso de Veracruz, la zona sur, no la consume. Consume lo mismo que consumimos en la zona norte. O sea, si tú te pones a analizar, los ídolos musicales terminan siendo los mismos. Entonces, o las lecturas, ¿no? También mucha autoayuda y esas cosas. Entonces también creo que son cosillas que te pueden dar como más idea de todo esto. Oye, Juan, y ya estando dentro del mundillo, ahí abriéndote paso por la ayuda de tu mentora y que te daba consejos, pues técnicamente para la vida, ¿en algún momento empezaste a sentirte parte de o perdiste para dónde ibas? O digo, porque de repente entras y luego en la música pasa mucho, ¿no? Con tal de querer ser y parecer, o sea, me adhiero, pero no estoy sintiendo, como dicen, no estoy vibrando, ¿no? ¿Te pasó a ti algo ahí? Fíjate que Fernanda me dio una convocatoria que se llama Fundación para las Letras Mexicanas. Son dos cosas. Una es un curso para morritos de 18 a 22 que sucede en Jalapa. Y la otra es la beca de los grandes, que te vas todo un año y te dan 12,000 pesos. Creo que ahora son 15, pero te dan 12,000 pesos mensuales. Y en ambas cuestiones tienes que cumplir, ¿no? Con lo que te dan ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jalapa, pues eran 2 semanas, era pues un encuentro literario y eran 4 géneros: ensayo, narrativa, poesía y dramaturgia. Entonces, digamos que ahí es donde yo me empiezo a sentir parte de algo y descubro que los escritores no son gente grande que fuma pipa y esas cosas, sino que la escritura o los escritores mexicanos pues también podían ser jóvenes, ¿no? Y ahí es donde yo hago mis primeras amistades y empiezo a entender el mundillo. Y sobre todo lo más gracioso es que todos venían casi de la UNAM y obviamente de letras hispánicas. Éramos muy pocos los que veníamos de ciertas regiones, pues, y como más inhóspitas en el sentido de que, pues, no hay tantas librerías y ese tipo de cosas. Y bueno, ahí es donde, pues, yo llegué así como con mucho miedo porque yo sentía, no más, estos vatos, pues, estudian letras, ¿no? Estudian cosas relacionadas a esto. Vengo a aprender de Ajá, ellos porque ajá, son. pues, y luego me di cuenta que no lo había hecho tan mal, o sea, porque de repente me encontraba platicando de tú a tú con ellos, entonces ahí te das cuenta también que eso, pues como parte del mito, ¿no? Y del halo, de que todos vamos, o sea, si realmente te gusta y genuinamente te interesa, vamos teniendo un bagaje, aunque es muy amplio, o sea, yo no, obviamente las lecturas que yo tenía no eran lo mismo que otros tenían, pero ahí en la charla pues se entendía de qué estabas platicando, pues ya todos teníamos nociones generales sobre los Sí. géneros y estas cosas, porque obviamente pues te vas involucrando poco a poco. Entonces ahí es cuando me di cuenta que, o sea, que se podía de algún cierto modo u otro vivir de eso. Y desde entonces fue como el sueño, o sea, como que en un futuro poder, pero sí hubieron como muchas dudas en el camino, porque de repente, pues como no tienes, o sea, estos amigos pues no están en tu ciudad, ¿no? Entonces la única amiga que yo tenía era Fernanda, pero Fernanda se termina mudando a Puebla, ¿no? Entonces, aunque seguía manteniendo su amistad y todo, pues sí era como muy diferente. Los amigos más cercanos que tenía en comunicación era, por ejemplo, Yamil, pero a él le gustaba más el cine. Sí le gustaba la literatura y de repente, pues, leíamos juntos revueltas y cosillas así, pero no, pero él era más del cine. Entonces, todos mis amigos, al contrario, me jalan a lo suyo a ver películas y también, como pues en casa veíamos lo que llegaba al Cinépolis y tú sabes que eso pues muy pocas veces tiene que ver con lo que ahora le llaman cine de autor o de arte. Sí, sí. Pues ahí voy descubriendo otras cosillas, ¿no? Pero digamos que yo creo que ya de yo llamarme escritor como tal, yo creo que ya inicia con la publicación
del primer libro, porque yo recuerdo que cada tanto entraba en crisis porque yo decía que no había hecho mucho, o sea, que yo no había escrito tanto, o que casi todo lo que yo había hecho era crónica y yo quería, pues también hago cuento, hago ensayo, siempre había querido escribir una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces yo nada más veía que iba pasando como los años y no más, ¿no? Porque estaba como muy metido en el periodismo de lleno y sobre todo de derechos humanos, temas de migración, de violencia, entonces como que sentía que en esa parte no avanzaba tanto, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, llegó el momento que llega como la publicación en una antología, luego en otra, y obviamente ya con el primer libro ahí es donde yo me reconozco ya como un escritor en forma, porque no es lo mismo escribir un manuscrito que pasar ya que tu manuscrito pasa el proceso de edición de una editorial, Ajá. donde tú también aprendes como autor, porque obviamente tu editor te dice qué funciona y qué no en un libro, ¿no? Porque en un libro también es Tiene muy una diferente a un estructura, ¿no? texto periodístico y también dependiendo del género, ¿no? Entonces ahí fue donde uno va aprendiendo cosas del oficio y cosas que se siguen aprendiendo todavía. Yo en mi segundo libro de crónicas que no termino, hay cosas que aprendí del primero y por esa razón no termino el segundo, ¿no? También terminar un libro de cuentos es muy diferente, ¿no? A terminar uno de crónicas. Entonces, vas haciendo el oficio se va haciendo conforme lo vas trabajando. Y también ahora que me he dado la oportunidad pues de dar talleres, ¿no? De lo que pues yo conozco, que principalmente es la crónica. Entonces también ahí uno se da cuenta de sus limitaciones también, ¿no? Y las vas trabajando, ¿no? Al final de cuentas. Pero tiene que ser un trabajo integral, Juan, porque tú te hubieras podido subir al camión, al autobús, al avión, decir, solo escribo y no hago más nada. Y luego eso pasa con los que están de cara al arte, a su pasión. No, yo solo voy a pintar óleo. Oye, pero es que mira, necesitan, no, óleo, porque yo óleo. Claro, claro. Y entonces, digo, esta parte, ¿no? De que estés de cara a lo mejor a alumnos de este taller, digas, revisen tu trabajo, porque también esa es otra. De repente en el arte hay muchos egos, ¿no? O sea, yo no voy a dejar mi manuscrito que alguien, ¿tú qué me vas a decir? Y luego viene de personas que ni siquiera han trascendido, ¿no? Y tú dices, bueno, decía por ahí Armando Riex, Tres Micras, decía, platicábamos sobre esta parte del área arte contemporáneo, ¿no? Que le digo, oye, me llegó un video donde está un personaje, pone una piedra, agarra un mechudo, le pone pintura, lo presiona, se escurre en un lienzo blanco en el suelo y luego le hace así, lo bota. Y todos y yo, digo, no, pues soy demasiado ignorante porque no entendí nada, ¿no? Y entonces él me hablaba de esta parte, ¿no? Dice, muy posiblemente este autor ya tiene una historia, tiene un porqué de su obra, no una justificación. Y entonces se puede dar el lujo, pero de repente que llegue alguien chico, joven, o sea, que es lo primero que va a pintar y haga eso, pues como que no hay de dónde, ¿no? Tú te metes de lleno a esta parte, pero vas siendo consciente de tu proceso, ¿no? Sí, y bueno, y además también que el arte no se escapa a los amiguismos y esas. De hecho, creo que funciona mucho de eso, ¿no? O sea, también de quién eres sobrino, quién es tu tío, en qué escuela Hay mucha política estudiaste, ahí. por supuesto, o sea, no, aunque digan que no, pero sí. Y Sí, sí. también con todas esas discusiones sobre el color de piel y desde dónde vienes, etcétera, también, o sea, no podemos negar. Y hay gente que dice, no, es que a mí me interesa el arte puro, no me importa de dónde venga y que no sé qué. Pero mentira, también tiene que ver con una cuestión de identificación, de lo que según tu cuadro de conocimientos es el arte, ¿no? Y en el caso que mencionas, pues del arte contemporáneo, es que sí, generalmente como todo tiene que tener una justificación, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy en día Sí, ¿no? sucede. Y además también
que es como el ensayo literario. Hay ensayos literarios que sí necesitas un bagaje para poder disfrutarlo mejor. Con eso no quiero decir que no puedas hacerlo, pero pues sí necesitas como que ciertos elementos para poderle agarrar la onda, y yo creo que eso pasa en cualquier ámbito de la vida. Sí, sí. De repente un chiste muy de jarochos, si no eres de aquí no lo vas a entender. O muy de regios, si no estás como empapado de... Y pasa mucho con el humor gringo, ¿no? Que si no sabes el autor de su cultura popular del chiste que se está mencionando, pues no lo entiendes, porque ¿Entiendes? Sí, sí, sí. definitivamente pues no le agarras Tiene ahí. que haber ahí, ¿no? El Sí, sí, sí. contexto previo. Entonces también va como un poco por ahí ese asunto. Reguero de cadáveres. Platicábamos al inicio del podcast, me impactó y quiero hacer ahí la anécdota, porque creo que de ahí, en el inicio del libro, ¿no? Yo tuve una invitación a unos 15 años en el club de golf. Me dicen, maestro, quiero que seas el maestro de ceremonia. La chica era mi alumna. Le digo a un amigo, le digo, oye, acompáñame porque eso es 11, 12, 1 y vamos a regresar tarde. Venimos nosotros tranquilamente de allá. Recuerdo, tenía un Chevy, 98 creo que era el Chevy, ya viejito, pero lo traíamos tuneado, ¿ves? En la época de la tuneada. Paso el puente que está ahí enfrente de, ¿qué hora es Andamar, no? Paso y me dice mi cuate, dice, ten cuidado, dice, porque hay un coco ahí. Me detengo, saco la cabeza y le digo, no es un coco, es una cabeza. Y él hace así y dice, sí, él era más chico que yo. Yo creo que andaba sobre los 14, 15, solo que se veía muy grande, ¿no? Y se puso blanco y yo hice así. Yo tuve la intención de pararme, pero volteo y veo arriba. Entonces yo salí. Saliendo el puente, patrulla, en ese entonces estaban los federales, ¿no? Al otro día, notición, ¿no? Por ahí conecté contigo, porque tú comentas que estabas cerca de ahí. A ver. Bueno, en realidad hay una confusión ahí, yo no estuve ahí. Quien me cuenta la historia son unos reporteros que siempre, pues, llegaban, o sea, a la zona de los Que hechos. no hubo muchos, Ajá, ¿no? y de hecho este es el diálogo, ¿no? Con uno de los fotógrafos, ¿no? El que sí decide ir y el que no decide ir, a pesar de que el que no decide ir tenía ratísimo cubriendo esos hechos. Y yo creo que el hecho de que en ese hecho particular muchos reporteros no hayan llegado, que tenían rato cubriendo estos hechos, a mí eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, porque con todo esto de los periodistas de que, los valientes y muy valientes y esta cuestión, o sea, supe por ahí de gente que se enojó por la expresión que utiliza otro reportero, que ni siquiera soy yo, de que estaban escondidos y eso. Obviamente, pues es la forma muy jarocha de decirlo, ¿no? Pero si te pones a reflexionar, creo que lo duro del hecho o sea, de lo cabrón que estuvo, de que ni siquiera los reporteros más valientes que venían cubriéndolo Lo que estaban a se eso. quisieron acercar a cubrir el hecho. Entonces yo creo que esto era lo que más quería yo denotar en el libro. Yo lo que termino haciendo con la investigación es porque un día en la Iberoamericana me cargaron un ensayo y quería hacerlo sobre el derecho a la verdad, en el sentido de que de repente pues ahí se quedó, ¿no? De que todos eran delincuentes y que todos los que estaban ahí estaban en la plataforma de seguridad donde informaban que habían cometido delitos, ¿no? Y pues uno investigando ni siquiera mucho a profundidad, te das cuenta que no era cierto, que los únicos que tenían antecedentes penales eran 7, ¿no? Entonces hay todo un cuestionamiento, ¿no? Alrededor de cómo también funciona esa cuestión de que agarraron a 20 zetas, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? O sea, que tienen una marca ¿no? O sea, ¿dónde está la investigación, no? Así, o sea, es la forma en cómo el Estado va creando una narrativa para que le dé flojera a investigar. ¿Y por qué le da flojera a investigar? Por la simple y sencilla razón de que pues también, aunque hay corrupción y todo,
pues también es gente común y corriente que tiene familia y le da miedo, o sea, porque Sí, efectivamente es un todos contra todos. sí, Y eso no es nuevo, eso del sistema político mexicano y las oscuridades del Poder Judicial tiene añísimos, ¿no? No es como que repentinamente surgió de la sí, nada, no, ¿no? no. Hay películas, libros, textos, hay una novela que se llama El miedo a los animales de Enrique Serna, donde precisamente Habla de... pasan estos entremeses, ¿no? Del oscuro de los poderes de justicia en México. Entonces, pues realmente creo que era lo realmente duro de todo esto, ¿no? Y que además que el contexto, que era un encuentro nacional de procuradores y todo eso, Sí, a plena luz del día hayan podido operar, porque creo que hay como 4 o 5, tres detenidos, 4, no me acuerdo, en el libro ahí lo dice, que son detenidos por ese hecho. Entonces me estás diciendo que 3 personas hicieron son todo eso, capaces sí. de hacer un operativo de esa magnitud. Y esos son como los elementos que ahí están y están a la luz del día. Solo falta alguien que los cruce y ni siquiera es como que haya investigado tanto, porque en realidad nunca tuve acceso Archivos más profundos. al archivo profundo, porque obviamente lo que te decían era que se liberaba en 2022, como Al 12, típico, ¿no? 13 años después, porque atentaba contra la seguridad de la investigación y ese tipo Mm. de cosas. Entonces también, o sea, era lo gracioso, porque también el libro, aunque pareciese que está escrito como con, ay, lo trágico y así, también está como este sentido del humor muy de nosotros, que nos reímos de nuestras propias tragedias, ¿no? Pero yo creo que lo que lo hace más significativo, desde mi opinión, Juan, es que contrastas la nota, la crónica periodística dura, cruel, tal cual, con el relato de, pues del vecino, ¿no? Del de la colonia, que de repente lo conocían, de repente, no, si yo sabía, se veía y se plasma en las letras, en la forma como nosotros nos comunicamos, ¿no? Y a mí me pasó en varios de los relatos que están, que pareciera que lo tengo al lado, que Sí, estoy sí, sí. escuchándolo hasta con tonadita y todo, Claro, ¿no? claro. Entonces creo que eso lo hace significativo y que tú lo hayas podido plasmar de esa forma. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Cómo Pues, logras conjuntar eso? pues siempre la oralidad en mi obra siempre ha estado presente, siempre es algo que me ha interesado. Sobre todo porque yo leía escritores del norte y ellos lo utilizan. Entonces yo dije, pues si ellos lo utilizan, que realmente no, yo siento que la riqueza no es tanta. Yo que crecí escuchando la flota contar historias y cómo va hacia adelante y se regresa y vuelve a regresar, a mí eso siempre se me hizo muy bello. Entonces sentía que pues tenía que contarlo como me lo contaban, ¿no? Y además en el caso particular de que, porque muchas, o sea, las únicas personas que lo han criticado el libro son otros periodistas, y generalmente de aquí, en el sentido de que, pues, de que lo ven como menor en el sentido de que no hay contrastación de los hechos y cosillas así en esas viñetas, y es como, por ejemplo, en Lemebel, Pedro Lemebel decía que en los tiempos de la dictadura lo único que uno tenía para saber de ciertas cosas era el chisme, ¿no? Y en un lugar donde no había certeza de información, ¿no? Donde de repente todo era operativo de seguridad, ¿no? Ya no era balacera, ¿no? O sea, como cuidar como mucho el lenguaje, ¿no? Y de repente tú pedías a los funcionarios cifras, datos, no, que por seguridad no te los podemos dar. Entonces, ¿qué te queda? Contar desde ahí, ¿no? Contar desde esos testigos, Sí, ¿no? porque veía, había gente que veía, le tocaba. Sí, y aparte, pues somos una ciudad donde nos gusta contar historias, nos gusta el chisme, nos gusta esto. Entonces, Dicen que somos un pueblo grande. entonces la idea de libros en un principio sí fue esta, ¿no? Como por un lado los textos formales periodísticos utilizando datos, cifras, ¿no? O un relato periodístico más en forma, mezclándolo con estas historias alrededor de esas historias, ¿no? Que funcionara como un coro de Sí. voces. Entonces yo lo pensé así, o sea, ahí sí te puedo decir,
ese libro sí es, o sea, en algún momento cuando de repente tengo las historias aquí, de repente tengo pues las viñetas por acá, pues y yo veía que como que coincidían y dialogaban y dije, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y de repente el libro, ¿no? Ya después lo fui a trabajar a Puebla con Fernanda, a su casa, que me hizo el favor de, pues, o sea, con darme recomendaciones, que sí, que no, porque también eso uno aprende a trabajar. Me acuerdo que el uso de post-its, ¿no? O sea, como poner la estructura del libro, ¿no? O sea, todo está, eso sí te puedo decir, está planeado con curia, pues, literaria, o sea, con, de que una cosa fuera conectando con otra. Con la otra. Sí, Ujú. no, sí, sí, me di cuenta, ¿no? Y también creo que esta parte de, lo dijiste, ¿no? Cuando se detenía a alguien, todos eran eso, ¿no? También esta parte de reivindicar eh, y decir lo que es. Porque muchas vidas, no solamente al desaparecer o morir, se vieron afectadas, sino que hay personas que al día de hoy están vivas y fueron afectadas por ese, ¿no? Le dicen, le empezaron a llamar daño colateral, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, y también es que el único relato, digamos, contra la hegemonía del Estado, ¿no? De buenos contra malos, era el de las madres buscadoras. Pero de repente, pues, hay un problema con el discurso de la madre buscadora. No quiero decir que esté mal, en el sentido de que está mal de cómo lo hacen, porque pues obviamente no. Además, ¿quién soy yo para decir que está bien, que está mal? Pero sí hay una cuestión que sí es muy elemental. No es lo mismo cómo se te conoce a ti en tu familia o cómo te ve tu madre a cómo te ve la calle. Porque que mucha gente es una persona dentro de su casa y otra sí, muy diferente afuera. Pero eso es normal, al final de cuentas tiene que ver con una cuestión muy humana, ¿no? No te vas a comportar igual en la chamba que con tus amigos, ¿no? De repente, pues muchas historias de la flota pues se contaban en las esquinas, ¿no? Y a mí siempre me pareció un lugar del que creo que nadie lo había contado, porque la neta en el barrio pues la gente te sigue apreciando a pesar de tus fechorías. O sea, siempre hay un cariño ahí extraño en el cual pues este era bien trobo, o es un día me tumbó, o, no, o me quitó mis tenis, pero que se vaya la goma, pero aún así lo quiero, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que suceden ahí en el barril, pues siempre me llamaron como mucho la atención, entonces sentía que era como de mucha complejidad este relato y por eso lo decidí incluir en estos relatos donde está la visión de las madres buscadoras, está pues la visión del Estado con las cifras, está la visión de quien reportea, en este caso que soy yo, pero también de los amigos del barrio y de los no tan amigos, porque también por ahí hay de enemigos del barrio que cuentan sobre su sí. enemigo, ¿no? Sí, no, eso es Entonces, común. entonces como que intenté meter todas las voces posibles en el texto. Siento que me faltaron muchísimos más de mujeres en el sentido de que pues no es lo mismo la mujer de quien fue asesinado o del que ya no está, ¿no? O sea, como que me faltaron ahí cosillas, pero bueno, también no hay obra total, ¿no? También hay que a veces Hay que cerrar, dejar algo para la segunda sí, parte. cerrar los libros y continuar a lo que sigue, porque también como estar como muy en contacto con la obra a veces te termina por pues por meterte en un Casi. bucle sin salida. Ok, te puedes encasillar, ¿no? Al tema. Ahorita con respecto a lo de las madres buscadoras, en capítulos pasados hablamos con algunos de los fundadores del colectivo Solecito, ¿no? Y había algo que me llamaba mucho la atención, que tenía que ver, tú lo dijiste, ¿no? Cómo lo ven ellas, cómo se ve afuera, pero algo que ellas hacían que a mí me dio un giro de tuercas es que les llamaban sus amores, ¿no? Le dicen mis amores. Y entonces, independientemente,
Tesoros. Si era bueno, tus tesoros, ¿no? Mis amores, tesoros, le llaman. Tesoros, los tesoros. Y Sí. entonces era de bueno, malo, entraban, ¿no? Buscaban. Entonces eso me puso a pensar en esta línea porque el discurso es, pues sí, pero andaba en malos pasos. Él se lo buscó. Sí, pero pues, también él tiene la culpa, ¿no? Le pasó porque él tenía la culpa. Y bueno, hay razón, pero que ellas que están de cara a eso lo manejen así, se me hizo muy humano, ¿no? De su parte. Obviamente también me invitaron a una marcha que hacen el 10 de mayo. Fui a hacer unas fotos y pues es un tema muy crudo, ¿no? Hay muy poca empatía. O sea, me tocó verlos caminar del Parque Zamora a la macroplaza y la gente le echa los carros, ¿no? ¿Qué? Se estorban, ¿no? Y bueno, desde la realidad del que va en el coche, en la camioneta, pues sí, estorbaban en la calle, ¿no? Pero esta empatía, ¿no? O sea, esta falta de humanidad, que la temática o el tema que se ha vivido nos ha llegado a cauterizar la conciencia, ¿no? O sea, yo he platicado y decía, no, bueno, antes decían las muertas de Juárez. Y así hasta lo decías como en voz baja, ¿no? O sea, se pasa cerca de nosotros y, sí, mataron, sí, ¿no? Yo recuerdo que veníamos, tocábamos, o sea, aquí adelante, había uno que se llama La Mula Negra, estaba aquí adelante, y nosotros tocábamos ahí con otros cuates, y había un taxista que nos iba a recoger siempre cuando acabábamos, y fue aquel momento cuando cerraron las calles y que un helicóptero bajó y se llevó y que la hija de un gran político y un caos, pero fue una cosa y nosotros íbamos pasando, eso fue por allá, esa parte del bulevar, y nosotros íbamos una calle acá y oímos, entonces, tanto que el taxista dice, vamos a ver tantito, ¿no? Ya habían parado y estaban recogiendo los casquillos en bolsas, ¿no? Y era una cosa así, o sea, eso pasar en Veracruz, ¿no? Y ahí viene esa, ¿no? En ese momento, no, todos, ¿no? Con cuidado y andamos. Las cosas siguen similares o a lo mejor hasta peor y ya no hay esa preocupación, ¿no? Que empezó. Pues, o sea, si te refieres a que lo tenemos como normalizado ya, sí, pues es que llega un momento en el que, o sea, yo recuerdo cuando la primera vez que marcharon las madres fue muy impactante, o sea, a mí me impactó mucho porque Veracruz en ese momento era muy de silencio, o sea, estaba muy feo, ¿no? Y sí fue como un acto muy valiente, porque empezaron como 10, 15 y se fueron sumando más, ¿no? Con el paso del tiempo. Y de repente, pues sí, ya como todo, ¿no? Como que está ahí ya. Como que, otra vez las madres, ¿no? O sea, porque sí, son comentarios que sí llegas a escuchar. O, otra vez, otro más de violencia, ¿no? Y de repente, ya te asombra, ya como que ya nada más asombran más hechos que tienen que ver con, por ejemplo, lo del veterinario con el perrito que no lo salvó y llegó ese Itaca, ¿no? Entonces ahí como que hay porque ya no está en la narrativa que todo el tiempo está en los medios, ¿no? O que todo el tiempo nos están metiendo buscó, en ¿no? los Así grandes como... medios, como que ya hay otras narrativas, ¿no? Y de repente con toda la cuestión de los feminicidios y la nueva ola del feminismo y todo eso, ¿no? De repente se fue como un poco hacia allá. Pero, o sea, o sea, y también la forma en cómo fueron tratadas las madres en este sexenio, que fue de cansarlas, ¿no? O sea, de no abrirles las puertas, de repente tu funcionario, perdón, tu candidato presidencial que termina dándote una esperanza y que políticamente utilizó el discurso de las madres para pegarle a Calderón y pegarle, de repente llegas al poder ya envilecido completamente, ya pensando como un ajedrecista y no como esta investidura de lo humano Con la que con la que llegaste, ¿no? Sí. Y entender que pues los desaparecidos no votan, ¿no? O sea, ya si lo ves en términos fríos, no votan, o sea, a nadie le interesa.
O sea, aunque son muchos, técnicamente no significa como tal agremiarlos a un movimiento político implica de hecho todo lo contrario, porque es como abrazar, porque en el imaginario son los delincuentes que se merecían eso. Entonces, si tú como político vas y abrazas a ese sector, pues yo creo que más bien te quita votantes. Entonces sí mantienen esta distancia, ¿no? Fuerte, ¿no? Porque además también es meterte un balazo en el pie, ¿no? O sea, ya tú en la cuestión en lo que gobiernas es como decir tú mismo que estás aceptando que las cosas no se están así. Entonces lo más fácil es lo que se hizo este sexenio, darle la vuelta con un chiste o hacer caso omiso. Y eso es lo que hace que la imagen de las madres buscadoras y de muchos movimientos terminen siendo desgastados y precisamente termine en esta idea de la gente tocándole el claxon y diciendo ya quítense a la verga, son las madres de los delincuentes, etcétera, porque hay ese rencor, ¿no? Y como es es ya trascendido en todos los ámbitos de la esfera pública, pues es más difícil que haya esa empatía, ¿no? De que no todas las personas pueden pensar más allá del dolor que les confirieron, ¿no? Así es. Entonces, si tú le preguntas a la gente su concepto de justicia, está muy cerca a la venganza, ¿no? El linchamiento y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues no le puedes pedir Hay un a hartazgo. una sociedad, pues cosas que no siente o que no están dentro de su contexto cultural. Pero eso tiene que ver con cómo nos han educado, ¿no? El mismo discurso nos ha educado y nos ha llevado por esa línea. Dentro de esta tu labor crónica, Juan, ¿solo estuviste aquí en Veracruz o te tocaba salir a otro lado cuando hacías esta parte? ¿Cómo llevabas Fíjate esa? que nada más mi contexto siempre fue más el puerto, digo, sí salí al norte, a Poza Rica, o sea, sí tuve ahí como ciertas salidas y también con la caravana de migrantes, o sea, de madres de migrantes desaparecidos en el territorio. También. Ese fue otro acercamiento muy distinto, porque si un connacional la tiene difícil, ahora imagínate la gente de Centroamérica que en nuestro imaginario también Sí. se ve como gente pues indeseable. Pues, eso es la realidad también. Y es bien gracioso porque cuando yo fui para allá, fue como haber ido a Tabasco o a alguna ranchería de Veracruz. O sea, realmente tenemos muchas similitudes, ¿no? Con los centroamericanos. Además, que ven nuestras novelas, ven nuestro Compartimos muchas fútbol, cosas, ¿no? escuchan a mucha música mexicana. Entonces, eh, Televisa tiene influencia allá también. Entonces, eh, también ese fue como otro acercamiento, ¿no? Estar en la caravana de migrantes y ver también desde esa perspectiva también. Y en esa caravana que vas, Juan, ¿tú decides? ¿Te mandan por tu trabajo? ¿Cómo se da eso? Fíjate que más bien fue una decisión personal. Yo de repente empecé a ver migrantes en el puerto, que fue raro. Fue una configuración ahí de la ruta migratoria, porque la ruta migratoria siempre está Ujú. cambiando todo el tiempo. Es una cosa que se modifica. Hasta hubo eh, películas y documentales, ¿no? y entonces, yo conozco a Rubén Figueroa, que es del movimiento migrante mesoamericano, un tipazo que tiene un proyecto que se llama Puentes de Esperanza, donde él, dentro de sus labores, es rastrear gente que se quedó en el camino, o sea, en el territorio mexicano, y que por pena, vergüenza o Wow. porque pues perdió contacto con su familia, no saben nada de ellos en 10, 20, 30, hasta 40 años, y porque pues eran tiempos donde no habían, todo era por cartas, ¿no? Claro. Todo era teléfono público, ¿El no había dónde está, celulares. perdón?
Él es tabasqueño, pero Ok, él siempre anda moviéndose en la en la ruta. ruta. Sí, Lamentablemente, desde que le tocó a su familia la cuestión de la desaparición, hubo un momento donde él dejó de caminarla, pero creo que es la persona que más sabía de la ruta migratoria y aprendí mucho con él. Y él me invitó, me dijo, acompáñame a Centroamérica, porque ahí y venía mi cumpleaños y pues me pagué el viaje y así fue que me fui con él a entender por qué la gente pues migraba, ¿no? Porque al final de cuentas, pues someterte a los peligros del territorio nacional, el pollerismo, la extorsión, pues tú dices, pues qué tan difícil o duro está en tu lugar de origen como para que te aventures, ¿no? ujú. A esto. Y pues así fue que terminé primero pues yendo a Centroamérica y ya de ahí a la caravana con las madres, que no la terminé, me faltó ya en el regreso como 3 ciudades, pero creo que fue una experiencia pues muy reveladora en el sentido de que pues ya lo ves más de cerca, ¿no? Ya no es lo mismo leerlo que tú estar ahí, y eso que es un pedazo, o sea, realmente no es lo total, ¿no? Eso sí, quiero dejar en claro, ¿no? Que todo lo que yo he hecho no es lo total, ni explico completamente, porque yo sé que hay gente que sí llega a decir eso de su obra, pero más bien es como, esto es lo que yo vi, o a donde yo pude llegar y Claro, entender documentaste, ¿no? ajá, y documentar. Entonces, así es como termino en esa caravana. Oye, pero hablamos de una necesidad, un gusto, un saber, un experimentar, ¿no? Pero ya estando allá, digo, hablaste sobre que tenemos muchas similitudes, ¿no? Como sociedad, como que nos parecemos mucho en lo que consumimos, en lo como somos, ciertas cosas. Pero ya estando ahí y viéndolo de cerca, que llegabas a pensar y decías, Pues, también ver que la prensa a veces como que exagera ciertas situaciones. De repente yo pensaba que iba a ver a los, no sé, mareros tatuados de la cara caminando por las calles, ¿no? Pero lo cierto es que no era así y bueno, entender que los mareros que ya tenían más pintas en la cara, pues son pues los que son los jefes, los que estaban como más con más poder, ¿no? De repente pues entender lo de las casas locas y cómo terminan cooptando a la juventud, que tiene que ver con una cuestión de identificación, entender que las pandillas nacen en Estados Unidos, ¿no? Y realmente quienes terminan formando acá son los repatriados, ¿no? mira, Que interesante. ya ni hablaban español muchos y todos se empezaron a juntar en los billares. O sea, como también fue derribar mitos, ¿no? O sea, como que ya ir, que eso es como lo primordial. De repente vas destruyendo esos mitos que se construyen en la prensa también, ¿no? Y y que tiene que ver con gente que pues no investiga y con eso también tiene que ver que es una forma que se hace el periodismo porque es precario también, ¿no? Si no hay dinero para pagarle a un reportero un sueldo digno, pues mucho menos va a haber para que investigue a profundidad Claro. un tema, ¿no? Entonces Y también, dentro de esa, pues esas formas, de esos modos y formas de los que hablamos, ¿crees que siempre sea el, el que se fue dando esa información? ¿O tú crees que sí hay ciertos estratos de la sociedad o personas que dicen se tiene que dar así porque es conveniente? Por lo que dices que de repente se exagera o no se exagera, o cómo se manejan las cosas. pues es que tiene que ver que pues son quienes llevan los periódicos. Hay que entender que son empresas, ¿no? Y las empresas necesitan dinero para subsistir. Y mucho dinero que se da para la subsistencia de los medios viene del gobierno. Entonces, no hay un modelo de negocio en el cual los medios puedan ser independientes de esa narrativa, ¿no? Y bueno, ahora que hay que por donación y de repente que se bajan fondos o que entonces puedes hacer otras maniobras, ¿no?
pero ya ese incluso modelo de negocios que le llaman liberal ya está en riesgo. Hace unos días el dueño del Washington Post, que es el dueño de Amazon, ya dijo que no va a permitir opiniones que vayan contra el libre mercado, ¿no? Porque esas opiniones ya están en internet, ¿no? O sea, ya todo el mundo en internet tiene una opinión, entonces yo en mi periódico voy a ordenar lo que se debe comentar o decir. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que, pues, el periodismo que le llaman libre o independiente está en riesgo. Que eso no quiere decir que no lo haya, hay muy buenos periodistas por ahí haciéndolo, ¿no? De repente en México pienso pues en periodistas de a pie, por ejemplo. En Guadalajara está Perimetral con Jade. O sea, hay mucha gente que cree en el periodismo y lo hace y busca la forma de autofinanciarse para poder seguir escribiéndolo. Y bueno, también intentando no arriesgar tanto el pellejo en el sentido de que pues un periodista muerto no sirve para nada, ¿no? Sirve vivo y también uno tiene que aprender que pues también a dejar el ego a un lado, entonces bueno, estos trabajos colaborativos que ha habido de investigación muy buenos, ¿no? Y creo que es una forma también de blindarse, ¿no? De que al final de cuentas lo que importa es que se haga un buen trabajo y que la información circule. No, de quién Y viene, ¿no? también que la gente que investiga y haga ese tipo de textos, pues pueda tener un salario digno con el cual pueda pues maniobrar su vida personal y no estar ahí tronándose los dedos, ¿no? Y bueno, eso pasa en todos los ámbitos, hasta en el arte también, ¿no? Sí. Juan, ahorita dijiste, cuidándose el pellejo. Dentro de todo esto que tú haces, que recopilas para Reguero de Cadáveres, ¿cuál fue lo más duro o complicado o que de algún momento te provocó temor o que tú digas esto sí sentí que me rebasó o no hubo algo ahí? Pues más bien yo sentía que un día, o sea, como que teniendo la información ahí que se empezó a construir, de repente estaba el libro ahí y no sabía si... El detonador fue que un día llegó el papá de un conocido del barrio. Yo no sabía que era su papá, pero llegó ahí a la librería donde yo trabajé. Y ahí, pues como se especializa en literatura marinera, y el señor preguntó por un libro para construir una barca. No teníamos en ese momento, pero pues parte de la chamba del librero era pues siempre pues hablar con la gente, ¿no? Eso era como de las cosas que me encantaba de ser librero. Y el señor me confesó, ¿no? Que pues le había prometido a su hijo ir a pescar con él y nunca pudo hacerlo. Entonces, en su honor era construir la barca y irse a pescar. Wow. Entonces, yo creo que ahí fue donde yo dije, pues no es como que mi libro vaya a salvar el mundo ni a resolverlo, pero sentía como que un deber de que esa información, o sea, que la forma en cómo yo había construido el libro estaba ahí. Yo dije, no, esto ya tiene que salir. O sea, como que más bien sentía que yo no podía avanzar en mi vida o hacer otras cosas porque como que estaba ahí. Y de repente el miedo era más bien de tenerlo ahí guardado y que un día, o sea, que no, que alguien iba a robarse la labia y se iba a quedar. Entonces como que a partir de ahí fue que decidí empezarle a buscar editorial y me acuerdo que pues yo decía, pues es un tema muy local, realmente nadie lo va a publicar a nivel nacional, porque pues Veracruz como tal ya no importa, ya no está en el contexto, porque pues cuando el libro sale ya, digamos, Veracruz en el ámbito de las noticias ya no estaba de moda, o sea, ya no, ya había pasado, ¿no? Ya había pasado el momento duro, Ujú. ¿no? Duarte ya estaba en la cárcel, ¿no? Entonces de repente me acuerdo que quise meterlo a la convocatoria del IBEC y también ahí con la editora de gobierno y me dieron largas y largas y nadie le importó. Y de repente pues llega Libros del Perro a mi vida gracias a Nick Tetoksky, que es una gran poeta de Orizaba, que me dijo, oye, pues voy a hablar con Cel a ver si y ya pues al final de cuentas
en ese mundo también uno necesita una palmada en la espalda o oye, pues tómalo con consideración esto. Y ya mandé el libro y la chava creo que se lo leyó en 1 o 2 noches ¿En y ya serio? me dijo, sí me interesa publicarlo, solo que pues ahorita solo publicamos digital. Y yo le dije, sí, no importa, o sea, yo la neta, yo quería que ese libro saliera, ¿no? Yo no tenía realmente grandes, ¿cómo decirlo?, expectativas del libro. O sea, como que yo sentía que era un libro, una cuestión de trámite, era como un ensayo y error. Era mi primer libro con el que yo formalmente terminaba y decía, aquí aprendí a escribir, ¿no? Aquí Qué aprendí a bien. hacer algo. Y, y lo más interesante del caso es que al final ellos deciden sacar libros en físico y se hace una preventa. Y hasta la fecha, tengo entendido que es de la editorial, la preventa con mayor número de ejemplares. Se vendieron 101, que es bien gracioso porque muchos escritores mexicanos no venden más de 100 libros con su primer libro. Es muy raro. Ok. Y más, o sea, si eres pues desconocido, Sí, una no. editorial independiente, generalmente muy pocos autores llegan a esa cifra y que para mí en el mes y medio de preventa o 2, no me acuerdo cuántos fueron, que se hayan vendido tantos, fue realmente asombroso y todo lo que me ha pasado con el libro, o sea, como con de repente conectar con gente maravillosa, de repente que me ha abierto muchas puertas, un libro que se ha leído tanto en el barrio como afuera, en el mundo académico, en el mundo de los periodistas, Está digerible. y de repente, pues ver que pues a todos les parece un gran libro. Apenas hace unos días la directora de Tlaliscoyan, una veracruzana que tiene una película que se llama Los insólitos peces gato, que es una película súper maravillosa, me acaba de seguir y me dijo que le encantó el libro y que de repente pues trabajar en algún futuro. También me abrió, Excelente. o sea, el libro me abrió las puertas para trabajar en cine, el libro ya tiene representación de derechos audiovisuales, o sea, son cosas que yo no sabía que existían, ¿no? Obviamente pues viniendo del contexto en el que yo Sí. vengo, o sea, de que no, ¿Qué año hablamos ahí, Juan? pues se publica en 2021. Ok. Y de hecho se tarda un poco porque Fernanda Melchor le da no es un prólogo como tal, pero es un blurb. Es como para atraer que el libro lectores, que es lo que está como atrás en la contratapa y en la entrada del libro. Y se tardó porque ella tenía mucho trabajo y me dijo, sí te lo doy, pero hasta abril. Y eso fue en enero. Y yo le dije a la editorial, pues esperamos. Si ya esperaba, o sea, si yo ya había esperado Claro. tiempo para publicarlo, que eran 4 meses más, ¿no? Oye, y cuando te dicen esto de la preventa y te empieza a sonarte esto, ¿qué pensaste en ese momento? Pues, pues fue el momento de empezar a creerme un autor, el momento de empezar a creer que ya era un escritor, que de algún cierto modo u otro ya tenía un trabajo reconocido, gente que pues me seguía fielmente porque pues sí conozco gente, pero así como para que 101 personas de la nada Sí, la apuesten a una obra que no saben ni qué va a ser. que es Entonces sí es como, o sea, hay gente más allá de mi familia, de mi madre que me lee, ¿no? Que eso es como importante eso, ¿no? importante. Y de repente, pues sí, la mayoría de libros se ha vendido más en el puerto, pero también en Ciudad de México. Y también de repente te digo, académicos gringos, o sea, de repente alguien me mandó una foto de París con el libro, o sea, el libro ya viajó más que yo, fuera de... Bueno, pero ahí está No, haciendo la y declaración, ¿no? al final es la idea, La que idea. tu libro sea el famoso, no tú. Ujú. Entonces, que el libro se mueva, o sea, que circule, ¿no? Al fin, porque Pero fíjate que hablamos en esta línea de cuando dices, pues que salga, ¿no? O sea, pues ya está, necesito avanzar. O sea, tenías ahí algo atorado, decías tú, como que siento que no va. Desde que empezamos a charlar en el podcast, o sea, yo noto en ti esta parte de mucha conciencia.
O sea, te expresas de las situaciones que todos vivimos, pero con mucha conciencia, muy aterrizado. Que digo, podemos quejarnos porque somos humanos. La viví difícil, me pasó esto, aquello, pero, o sea, tú lo gestionas muy bien. Es decir, dices, empecé a leer esto, me llamaba, yo voy por aquí, voy por allá, me llama la atención. O sea, eres fiel a lo que sale de ti. Y eso cuesta mucho trabajo, Juan. ¿Por qué? Porque tenemos muchos compromisos. Si tú en esa línea te hubieras dejado llevar, no sé, de repente por el eco de la familia, ¿no? Hubieras terminado siendo un buen abogado posiblemente, ¿no? Y a lo mejor siendo exitoso para tu entorno, ¿no? Pero arriesgarse a lo que uno quiere, que le llaman pasión y que te lo venden como tu forma de vida y le ponen muchos nombres, no cualquiera. Y bueno, en esta línea, ¿no? Del arte que también es complicada, o sea, digo, tú estás en el mundo, ¿no? Pero pues antes del podcast, pues yo no tengo amigos, colegas, mi amigo es escritor, o sea, yo no tenía, ¿no? Ahorita, afortunadamente, el podcast nos ha abierto la puerta y digo, tú formas parte de esa línea, ¿no? De amigos que, que se van uniendo, ¿no? A nuestro proyecto y, pero firme, ¿no? Porque habías dicho, no, pues ya no sale, sigo haciendo, seguirías, ay no, pero esta forma de ver dónde, cómo, ¿no? O sea, no te casas con el modo. Es que no se va a poder, ya dijeron que no se puede, ya ni modo, lo dejamos, otra cosa. Pero vas buscando, ¿no? Y abierto, yo siento que es como en la música hay silencios, no todo es sonido. Y tú Claro. estás muy atento a los silencios, a donde ya tú no tienes que hacer nada, tú estás escuchando porque de ahí viene lo otro, ¿no? Sí, pues dice Luis Jorge Buhn que escribir también es esa parte donde no estás escribiendo. Entonces, lo dice en un libro de ensayos maravilloso que se llama Cámaras Secretas. Y sí, claro. Y bueno, esto que dices, pues sí me costó mucho trabajo como lo que le llaman creértela, aunque parezca como muy de autoayuda. Pero sí como que tomar seguridad con lo que haces, porque sí te agarra mucho el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es más bien es como se ve más en las mujeres, porque como que siempre duran más y tiene que ver con el sistema en el que estamos formados, ¿no? Donde de repente sí la tienen ellas más difícil, pero en mi caso muy particular sí llegó un momento de mi vida donde pues como no tenía norte, o sea, realmente no sabía si realmente quería seguirme dedicando a eso, ¿no? Y como que sí muchas veces lo dije, ah, ya lo voy a dejar. Y como que siempre algo pasaba que me hacía como regresar al cauce. Y de repente hasta la fecha, no creas que, o sea, porque uno cuando habla de sí mismo, siempre habla maravilla, ¿no? Pues sorteé las, mil adversidades y mírame, si yo puedo, tú puedes. Es mentira eso de que, o sea, entiendo por qué uno lo dice, porque uno no quiere desanimar a los demás. Pero la neta es que es, como bien dices, es difícil y no es común. O sea, todas estas narrativas sobre el éxito y de si yo pude lograrlo, tú también. Es mentira, porque si eso fuera cierto, Todos, habrían ¿no? más, o sea, habrían 10 tú, ¿no? Habrían, y por ejemplo, yo con mi trabajo con el reggaetón, yo lo veo mucho con los que ahorita están, que la Jenny Moa, que el Bogueto, que el Malilla, ¿no? Y de repente, no, que vienen del barrio, que no sé qué. Pues de repente analizas la historia del Bogueto y dices, es un vato que tuvo el privilegio de dejar 3 carreras, ¿no? Entonces, ¿Quién o puede sea, eso? sí, vienes del barrio, pero también no es como que te falte un plato de comida, ¿no? Porque eso también hace una diferencia muy grande, ¿no? No es como que tienes que andar perdiendo el tiempo lavando la ropa y de repente cocinar y de repente después de cocinar lavar los trastes, porque el trabajo doméstico pesa, o sea, pesa y de repente ya te da hasta hueva, o sea, como alguien que vive solo, de repente, y eso que pues vive solo, no mantienes una familia. Y por ejemplo, que mencionabas el caso de Sara, que es una escritora que admiro,
en el sentido de que, pues, aparte de que su escritura y la trabaja y lee y todo eso, pues tiene que cuidar a dos chamacos, ¿no? Sí. Y de repente no solo cuidar a dos chamacos, ir aparte a su chamba, diaria, ¿no? Y de repente lo que surge entre esos dos, en dos lugares, digo, el sueño es dedicarte a lo que te gusta y tener todo el tiempo libre del mundo para trabajarlo, pero eso también implica, o sea, en mi caso muy particular, elegir la precariedad, o sea, porque aunque me ha ido bien, porque no me ha ido mal, o sea, gano dinero con lo que hago, pero no es completamente redituable todavía, ¿no? Entonces también de repente tienes que hacer otras cosillas, ¿no? Que no te gustan para también hacerlo. Y también como romantizarlo y decir, si yo puedo, tú puedes, es mentira, porque en el fondo, pues yo también tengo unas ventajas que a lo mejor tú no tienes, ¿no? Sí. Y que por más que te esfuerces, si no tienes esas ventajas, te va a costar todavía un escalón más de lo que me costó a ti. Y con eso no quiero decir, ay, no, te lo digo para que no lo hagas, ¿no? Sino más bien, pues, que Pero es estés la realidad. mentalmente preparado de que nunca es miel sobre hojuelas, ni siquiera incluso ganando algo importante. Por ejemplo, hace poco Félix Márquez ganó el Pulitzer. Sí. Fuimos a Factoría una noche antes, o sea, horas antes de que le llamaran por teléfono, y él tenía 40 pesos en la cartera. Entonces, y yo tenía 40 pesos también, y compramos una jarra los dos, y luego nos encontramos un amigo y nos invitó una copa, y así es como estuvimos cotorreando ese día. Y 6 horas después ganas el Pulitzer, que sí es un dinero importante, pero todavía en lo que cae y todavía en lo que esto, o sea, esas son las cosas que mucha gente no te lo dice, o sea, Claro. con tal de que te crean la narrativa del héroe o la narrativa del chingón y esas cosas, pero, pero Sí, sí, hay sí. elementos que uno Exacto. no toma en cuenta, no los dice, porque entonces ya no funciona tu historia de superación. Pero es importante, es valorable, digo, con los educativos que hemos estado platicando recientemente con Bruno de la Cuenca, decía, ¿cuántos conoces que de su arte se mantengan, vivan, tengan su vida? Muy pocos, dice. Están jugando, dice, mientras que acá lo... Entonces, a ver, entiendo perfectamente lo que me dices y es aterrizable y se vuelve un saco a la medida, Juan. Ujú. O sea, lo que tú vives, muy complicado, otro lo va a poder vivir. Yo creo que lo rescatable aquí es esta parte aterrizada. O sea, dedicarte en este caso que estamos hablando de escribir, de la escritura. O sea, es un mundo en donde estamos nosotros, en este caso Veracruz, que tiene eso. O sea, tú hablas, tengo que hacer otras cosas que no me gustan para poder llevar esto. Pero estamos hablando desde el gusto, desde lo que se tiene que hacer. Ujú, ujú. O sea, porque también podrías decir, a ver, ya yo dejo esto, me voy a trabajar en esto que me va a dejar, y entonces también podrías ser exitoso, pero tú Ujú. no buscas ese éxito, tú buscas lo otro. Y entonces ahí viene esta parte donde también hablaba con una psicóloga y decía que no hay entornos perfectos, ¿no? O sea, hablábamos de las escuelas, ¿no? Es que el compañero, que la escuela, que el director, no hay entornos perfectos, te Sí, sí, tienes que sí, adaptar. claro. Pero efectivamente se romantiza mucho, ¿no? Sí, y eso, yo, o sea, yo sí lo veo como un problema porque pues uno romantiza la precariedad. Y yo creo que, por ejemplo, el otro día me invitaron a una reunión con una diputada y reflexionaba, ¿qué necesita un escritor para pues medianamente ahí formarse, ¿no? Y yo creo que espacios públicos de calidad donde hayan libros, donde uno pueda ir a leer y por si, a lo mejor no físicos, pero digitales, ¿no? Porque eso es lo que al final de cuentas es una parte importante, ¿no? Yo últimamente pues voy a los espacios públicos a trabajar por ejemplo, pero si tú vas a los que están en Ciudad de México, no hombre, o sea, los doblan en 20-1, ¿no? Y yo creo que también esa es otra cuestión, o sea, también venir de los estados al centro, ¿no? Llevas una desventaja y así. Y sí está padre pues reconocerse que la armas, ¿no? Y que lo logras y al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, yo ya gané. O sea, ya el hecho de que yo gane por lo que hago, cuando hace 10 años, 13 años era un hobby,
¿no? Claro. O sea, de que ya puedo verlo como un trabajo, o si no como un trabajo, como de repente comprarte un cachito de lotería y que salga sorteado de repente, ¿no? En alguna beca, o que de repente te paguen por dar un taller, lo que generalmente ganarías en un sueldo de Veracruz en una quincena, ¿no? O sea, eso, por supuesto, o sea, tampoco voy a venir a decir, ay, estoy sufriendo, porque tampoco se trata de verlo así, pero también algo que sí hay que, o sea, que sí me llega a molestar un poco es eso, cuando la gente dice, si yo puedo, tú puedes, o sea, y no, o sea, yo también, pues se puede salir del barrio, ¿no? Pero el barrio es multicultural también, ¿no? O sea, en el barrio también hay jerarquías, no es lo mismo ser el hijo del licenciado tal que ser el hijo del policía o que ser el hijo del que vende el de la tienda, ¿no? Porque también ahí se configura un ecosistema social en el que no todos partimos del mismo lugar, Sí. ¿no? Y de repente hay gente muy habilidosa que con la labia escala posiciones muy rápido, ¿no? O hay gente que puede ser muy lista, pero es muy tímida y no tiene esa habilidad, ¿no? Al final de cuentas creo que, pues, como no hay entornos, como dices tú, perfectos, Perfectos. tampoco hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo me reconozco de que, o sea, le he trabajado y me ha ido bien, o sea, no me ha ido mal, porque sería también mentir. Esa cuestión de que muchos dicen, no, que las becas están amañadas y así. Puede ser que en algunas cuestiones sí hayan cosillas de amiguismo y estas cosas, pero también es cierto que si cuando tu trabajo, te digo, tu obra habla por ti y le gusta a la gente, llega a la gente, o sea, y yo creo que la ventaja que tenemos, por ejemplo, los creadores ahora, es el internet. Y yo creo que estar ahí, aunque de repente es medio cansado y agobiante por todas las discusiones horribles y la crueldad que puede haber ahí, también es que esta ventaja de promocionar tu obra gratis Sí. es muy, muy, muy importante. Y la neta es que, pues sí, no tengo yo los números que puede tener Random House, ¿no? Al promocionarme ahí, pero pues la obra se mueve y circula, y a 4 años, que generalmente es donde todo ya se agota al año, las novedades a los 2 años, y que el libro pues ya sea un referente local, incluso nacional, yo creo que pues, como te digo, yo ya gané, porque no, o sea, como tal, como el hecho de que socialmente digan, eres de zona norte y solo puede ser esas tres cosas, el picudo de los paros, jugador de fútbol, boxeador, y bueno, y ahora, ¿no? Ser malandro, ¿no? Pero de repente ser artista, ¿no? Ya, ya Y, no. y sobre todo en una ciudad de músicos principalmente, Sí. ¿no? Porque algo que yo sí creo ferventemente es que el puerto de Veracruz, sus grandes artistas están en la zona norte y en las zonas populares de la zona sur, que no son muchas, pero tampoco son pocas, porque también el sur tiene pues sus colonias, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con el centro, que la gentrificación ha ido desplazando poco a poco, y están los ejidos, primero de mayo, ¿no? De la colonia donde están los manguitos, por ahí, ¿no? O sea, también está esa parte, ¿no? Pero sí, o sea, lo que como que quería decir con esto era eso, no como que esté mal, ¿no? De que me vaya bien, sino, pero sí creo que hay que dejar en claro, romper un poco esa narrativa de si yo salí, tú también puedes, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando la gente que sale luego no te ayuda a que salgas. Así es. Precisamente en la mañana hablábamos de eso, ¿no? Del trabajo en los colegas. Veníamos del consejo técnico y una de las compañeras decía, ¿no? Que el trabajo con los compañeros en el entorno donde estábamos era como la cubeta de los cangrejos. Yo quiero subir y me jalan, dice. Entonces, digo, es un ejemplo que dan mucho, ¿no? Pero viene ahorita a mi memoria, ¿no? Y en esta línea, Juan, algún momento
ha sido abordado y te ha dado miedo? ¿Se ha acercado personas de las cuales de repente te han dicho, no, yo fui o como luego pasa, ¿no? Que de repente hacen una película biográfica de algún personaje y el actor dice, familia se arrimó, me dijo esto y ¿tú Pues, fi- tuviste alguna experiencia así? pues fíjate que algo o sea, lo que yo le tenía como miedo con el libro era pues que el mismo barrio lo tomara mal Te rechazara. o que hubiera un rechazo. Ok, En el sentido de que pues uno le puede mentir a la gente de afuera, pero no le puedes mentir a los que te rodean. Y si tú todos los días caminas en un lugar, pues lo que menos quieres es pues la ley del hielo o el rechazo de los tuyos, ¿no? claro. Y por eso yo fui muy cuidadoso al escribir el libro. Sobre todo como cuidar mucho la cuestión de los nombres que salen ahí, en el sentido de que Si no, eh, tenían que ser historias con luces y sombras, ¿no? Y situaciones que pues en el barrio se viven, ¿no? Y porque si una crítica es como, pues de repente que te dicen, no, es que tú no estuviste ahí en el lugar de los hechos o no la viviste, ¿no? Y de repente reflexionas y dices, bueno, pues ¿qué quieres? Que esté adentro de una casa de seguridad para que, o que tenga que yo que caer para poder escribir ese tipo de cosas, pues lo que hace el periodismo es preguntarle a la gente también sus vivencias, ¿no? claro. Pero algo que sucedió más bien fue como mucho agradecimiento, como gracias por escribir sobre mi amigo, ¿no? Y algo que sí sucedió es que me decían, no, pues, pero te quedaste corto, ¿no? Y así de, pues qué bueno, porque tampoco era como la intención de decir, esto es la obra total, ¿no? Sí. Y también entender que uno tiene pues limitaciones y que también no iba a pasar esa limitación, ¿no? No me iba yo a fraguar, no sé, un levantón para sentir es que era escribir desde adentro, ¿no? O sea, pues, se me hace absurdo Sí. también, ¿no? Que eso fue algo que pasó mucho con la historia de los 35, de que no, pues yo nunca te vi ahí, ¿no? Pues sí, ¿no? Obviamente si estuviera ahí, pues estuviera muerto, ¿no? En la camioneta de Redilas, o sea, también es como eh, tu nivel de reflexión, ¿no? Que eso siempre espera de que tengas que tener la autoridad moral para hablar de algo, y una cosa es pues tener congruencia y un poco y la ética, ¿no? Al momento de escribir y decir, hey, yo estoy escribiendo desde cómo lo vi y cómo lo vieron los que me contaron, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Claro. Entonces, eso sí sucedió, como mucho agradecimiento, sobre todo porque no está escrito para juzgar a las personas, que eso fue lo que me interesaba de escribir la obra. Entonces, como que fuera de eso y como agradecimientos y yo lo termino viendo como una canción de estas tipo Santa Fe Clan o Corrido Tumbado, ¿no? O sea, yo lo veo más más como eso, que como un testimonio de la verdad, ¿no? O sea, yo lo veo más como sé que funciona una obra literaria, ¿no? Eh, que, que de no ficción, ¿no? Que le llaman, ¿no? Pues yo creo que por eso es parte hablamos de éxito, ¿no? Tú planteas tu forma de éxito, tu fórmula, cómo tú lo ves, cómo tú lo aterrizas, cómo tú lo entiendes. Creo que eso es lo valioso. Es lo que tú, Juan, has vivido. Pero en cuestión del libro, yo creo que es eso. Dignificas o les das la importancia a las personas, los vuelves o los haces ser humanos, porque llegó un momento, bueno, hasta la fecha que se vuelven números y los números son Claro. fríos. Entonces, no, a lo mejor de repente cambiar el nombre o no poner exactamente todo, pero el que lo leyó sabía, ¿no? Y entonces esa parte de agradecimiento es porque tú no trataste de ser en el libro, tú diste. Y esa parte es muy complicada, Juan, en el arte porque, pues yo quiero ser. Es la exposición de Víctor. ¿Qué van a ir a ver? La exposición de Víctor, ¿no? Entonces, o sea, sí, es tu libro, tú fuiste el que hiciste,
pero todo lo que está adentro habla de una situación de personas, de humanos, no de números, ¿no? O sea, tú Claro. no estás dando cifras, no estás haciendo frío, y eso ha hecho que conecten y por eso yo creo que mucho del agradecimiento de los que te leen, ¿no? Sí, y es que es la escuela, o sea, digamos que periodísticamente me formé con periodistas de a pie, Daniela Pastrana, Daniela Arrea, pues leyendo mucha crónica latinoamericana también, porque también mi idea en la escritura es, bueno, si estos vatos lo hacen en su territorio, yo por qué no lo voy a hacer en el mío, ¿no? Claro. Y eso realmente, eso siempre fue, y también como teniendo cuidado, ¿no? De cada palabra, porque pues siempre es importante, ¿no? La forma en cómo escribes. Y bueno, afortunadamente salió bien. Y, y el estrés que tenía por eso, pues desapareció. Y bueno, de repente así como que se siente raro que dice, no, pues compré tu libro y lo regalé de Navidad, ¿no? Entonces, Ah, por ah, ejemplo, ante ese tipo de cosas todavía no sé ¿cómo cómo, recibirla, no? cómo ¿Es un recibirlas. cumplido o qué? Sí, y de repente ese tipo de cosas, pues al final de cuentas uno también tiene como cierta culpa, ¿no? Pues, si lo hice bien o lo hice mal, o si estoy lucrando, pero de repente pues es la otra voz, ¿no? La del escritor, pues los escritores escribimos, ¿no? Los reporteros reporteamos, ¿no? También es esa dualidad, ¿no? Claro. Pero bueno, afortunadamente ha salido bien. Obviamente, pues sí, tiene sus detractores, como todo. Ha tenido sus opiniones no tan buenas, pero siempre son las menos. Y yo creo que, como bien dices, que conecte con la gente y además lo haga ver desde otra forma, o sea, haga hacerse preguntas. Entonces yo siento que pues el libro termina cumpliendo o sea, su objetivo y que al final de cuentas pues siga circulando, porque todavía sigue circulando, Y seguirá. sigue dando de qué hablar. Y bueno, a pesar de que siempre digo que pues yo ya estoy haciendo otras cosas, siempre hay algo que pasa con el libro, ¿no? Pues, y botón de muestra pues tu invitación, ¿no? El hecho de que pues la hayas comprado, ¿no? De repente pues te digo, conectar con esta chava cineasta muy buena, que pues de repente eso también, que la gente de la que tú eres fan porque haces algo o que hacen algo y de repente los ves diciéndote cosas elogiosas sobre lo que haces y eso también te motiva Claro. a seguirlo haciendo y eso es lo que sepulta las voces de las inseguridades que tú tienes y también de la mala leche que pues la Que puede flota haber, tiene, ¿no? porque también la hay y también, o sea, es parte del show, Sí, sí, no tiene pasa que nada. haber, ¿no? Blanco, Sí, sí. negro, sí, como. Créeme que ya aprendí a lidiar con las malas opiniones. Creo que me costó más trabajo lidiar con las buenas, pero ya ahora las recibimos con cariño y incluso pues con abrazo y se abraza todo lo que Sí, bueno y la crítica también cuando no quiero decir objetiva porque eso no existe, pero cuando sí veo, oye, ¿y por qué eso? ¿Y escúchame. por qué el otro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dicen este? Te voy a dar mi humilde opinión, Sí, que sí, nunca es sí. humilde, ¿no? Sí, o sea, y está bien porque al final de cuentas también el libro ya no es tuyo. La obra de arte ya no es tuya cuando sale Sí, al público. Entonces también eso es importante que uno lo sepa. sí, Es como que que, teóricamente están partes con la muerte del autor y todas estas cosas, ¿no? sí, sí. Entonces, pues Eres, ya, sí, y por ejemplo yo lo veo con Fernanda también, o sea, cómo ella toma eh, las críticas que tiene, ¿no? Y también lo digo, si una persona como ella que tiene tanto alcance y tantos premios, le siguen achacando muchas cosas, que la pornomiseria, esas cosas, pues claro. o sea, yo que vengo pues un poco atrás, ¿no? Vengo atrás. Y es que es así, Juan, es así porque por ahí comparten, ya sabes, reels, videos, no, no sé si la traducción sea correcta, pero comparten algo de Denzel Washington, ¿no? Y él habla, ¿no? Que si hace las cosas bien, hablan, si hace las cosas mal, hablan. Si
te metiste a estudiar la carrera que te dijeron en tu familia, hablan. Si estudiaste el otro que quería, hablan. Si eres feliz, hablan. Si estás serio, hablan. O sea, al final del día es entender eso, ¿no? Y para algunos es complicado, ¿no? Pero pues tú ya lo tienes entendido. Y en esta etapa, Juan, tú ya tienes un camino recorrido, ¿no? Ya hace ratito dijiste, me la creí, escritor. Pero hubo un momento en el cual tú empezabas a tener tintes y decir, quiero hacer esto. Y obviamente lo que nos pasa a todos, ¿será? ¿Quién querrá ir al podcast? Y si no me contesta, y si le escribo. En ese momento tú empezabas, ahorita hay otro Juan. ¿Qué le dirías a ese Juan que empezó? Que todavía no llegaba tu mentora, de la cual veo hablas con mucho cariño y mucho respeto, porque sin dudar a duda ha sido un referente para ti en todo lo que haces. ¿Qué le dirías a ese Juan? Pues justo que escuche a la gente que la aconsejaba, ¿no? Y que se enojara menos, porque antes yo era más soberbio que ahora. Y eso, mantener el camino. Y yo creo que le hubiera dicho que se hubiera arriesgado a viajar más, que hubiera aprovechado más el dinero de sus padres para eso. Y eso, creo que más que nada eso. Porque de ahí en fuera creo que pues siempre, pues creo que si estoy en el lugar donde estoy, es porque he sabido escuchar a la gente que la ha armado, que, que está adelante de mí o que tiene más experiencia que yo. Creo que eso es lo que me mantiene aquí. Y no como, pues, como luego dicen, ¿no? Que tengo padrinos y esas cosas, ¿no? De que de repente tengo amigos funcionarios que me becan porque ya por ahí he leído comentarios y escuchado. Y la verdad es divertido ver que la gente no puede entender que pues a veces no es que la meritocracia exista porque es mentira, pero pues a veces uno chambea y le salen las cosas. Pero hablamos de sembrar. Vámonos a esta parte. Se siembra bien y se tiene que cosechar bien. Sí, porque la neta, a mí, por ejemplo, esta cosa de meterme en los chismes literarios y eso me da como mucha pereza. O sea, sí me da como hueva. Y la neta, como decía, lo que te decía hace rato, ¿no? Quita tiempo para leer a los clásicos. Claro. Y la neta es que si no estás metido en los chismes, ni en Twitter, ni eso, pues leo más, escribo más, ¿no? Y ahorita pues tengo que aprovechar que pues no tengo hijos, no tengo una familia que mantener, que pues hoy puedo comer bolobán y mañana una maruchan y no pasa nada. Mientras, vaya, pueda seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar la etapa porque ahora sí que, como dice Juan Gabriel, el tiempo no regresa, Sí. el ¿Qué tiempo no sigue? vuelve. ¿Qué sigue para ti? Pues seguir escribiendo, ahorita pues terminé una novela, terminé un libro de cuentos, espero ya terminar el libro de reggaetón y bueno, por ahí hay proyectos que pues como todo, ¿no? Que se hablan, pero hasta que no aterricen, ¿no? Pero por lo pronto aprovechar que puedo darme el lujo de tener tiempo libre, aprovechar los espacios públicos para escribir, para leer, ¿no? Y que el internet sigue siendo gratis, que tengo un Kindle Leer, ¿no? donde puedo leer el doble o el triple, o sea, de que puedo rápido resolver cuestiones y pues seguir, ¿no? Pues dando talleres, seguir dando clases. Tengo como el sueño de entrar a la maestría, a una maestría de escritura creativa en Estados Unidos, pero pues ahorita yo creo que le voy a meter al inglés otra vez, o sea, leo en inglés y todo, pero estudiarlo más para poder pasar el Para poder examen. estar al nivel, Y ¿no? de esas la maestría. Ajá, exactamente. Es en escritura en español, pero de todas maneras es un requisito Ok. que hay que cumplir. Y pues eso, o sea, como yo ya lo dije, o sea, a lo mejor no me voy a hacer millonario, pero si mis libros me llevan a viajar por el mundo, yo ya triunfé, gané. Claro. Y pues por lo pronto sucede en México, o sea,
y también que me ha hecho amigos, ¿no? Lectores que se han vuelto amigos míos. Por ejemplo, ahí en La Gloria, que voy mucho por allá, gracias a un amigo que me leyó y me compartió con sus amigos y de Gloria repente aquí en Cardel, para Zempoala, para allá, ahí, ahí el Ingenio. y luego me voy a cotorrear con ellos y así, y la Excelente. neta ahí a los chukis y eso es también algo que me ha dado mucho el libro. Conectas, es que Sí, conectas, muy, ¿no? muy chido, o sea, como que de repente, no, que dónde andas, ¿no? Que aquí en la botana, ¿no? Pues sobres, ¿no? Y entonces eso para mí es o sea, es ganar, ¿no? O sea, Claro. para como jarocho, como alguien que le gusta escribir y le gusta pues la fiesta también, la música, creo que, creo que me ha abierto también esas puertas que como tal no significan dinero, y porque no todo en la vida es eso, pero sí como mucho cariño de la gente. Entonces, creo que eso también ya es estar del otro lado. Así es. No, pues estamos muy agradecidos en el podcast por tu compartir. Creo que es genuino, creo que es real. Eh, Siempre lo digo en el podcast, van a decir que es, pero siempre las personas con las que charlamos conectamos, nos identificamos. Y luego decimos, siempre tengo una expectativa y siempre se rebasa, ¿no? Por esta parte de compartir. Creo que hay un poder ahí en tu honestidad, las cosas como son. No tratas de ser poser o querer parecer eres. Sí, no, pues Para no, quien sea. es que no me sale, o sea, ya en la universidad lo intenté, o sea, como formarme una imagen, pero luego dije, pues la neta esto no soy yo, o sea, toda mi educación familiar, las mujeres de mi familia, la cantina, la botana, o sea, mucha alegría, y de repente que yo me sintiera como el intelectual soberbio, menospreciar a la gente, solo porque no pensara como yo y ese tipo de cosas. No, yo ya pasé esa etapa, ya sí la tuve, pero me di cuenta que no llegaba a nada. Y creo que es eso lo que hace que me abra las puertas de que pues al final de cuentas los jarochos somos así, o sea, pues eh, tenemos mucha conexión con eso, ay, me vale verga, y lo que llamas la honestidad y pues la neta así me crié toda mi vida, entonces ¿por qué de repente ya nada más por leer a Joyce o alguien o el Quijote, de repente me tengo que comportar de otra manera? Pues no, la neta no. Eso pues se los dejamos a los de Jalapa, ¿no? Por allá, pero pues la neta no, o sea, Excelente, Juan. no me sale. Pues estamos agradecidos. Toda la información va a estar en la descripción del podcast, dónde conseguir el libro. Vamos a estar pendientes del siguiente material, ¿no? Sí, Referente sí. con lo del reggaetón. Ahí no me quise meter porque quiero que salga, leemos y nos ponemos de acuerdo para cuadrar porque hay buen material ahí Claro, también, claro, no, sí. Y adelante, Sí, adelante. no, y al final de cuentas, Rosa, o sea, se conecta con el primero porque pues es la parte de la resistencia, ¿no? De repente como que el reggaetón lo ven como fuchi, pero mucha gente, o sea, mucha flota, el reggaetón le salvó la vida. Y yo puedo decir que en mi caso muy particular, como morro a los 14, 13, 15 años, sí, la salsa, la cumbia, pero había algo en el reggaetón que muchos amigos, pues también era como todo estaba valiendo queso alrededor, pero sentarse a escuchar reggaetón con tu amigo o en tus Walkman, pues era ese momento de catarsis donde la vida pues seguía transcurriendo, ¿no? Y yo creo que eso es como para dónde va lo que quiero lograr con el libro. Y espero pues ya pronto terminarlo y volver a estar aquí para poder Claro, claro, no, ya nos dio un adelanto y bueno, no nada más que agradecerte, Juan. Muchas gracias y excelente. Gracias a ti por la invitación.